Miércoles 9 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué evangelio tan consolador tenemos hoy? Estas palabras llegan como bálsamo a nuestro corazón en medio de las tremendas agitaciones en que el mundo se encuentra en estos momentos. Vamos a meditar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, ¿estás cansado y fatigado? Segundo, Jesús es tu descanso. Tercero, no temas acercarte a su corazón manso y humilde. En el primer punto, meditemos sobre nuestro cansancio y nuestra fatiga. En el sentido literal del texto, el Señor habla de un yugo que cansa y fatiga. Podríamos decir que es el yugo de la ley malinterpretada por la sociedad judía de la época de Jesús. La ley en sí misma era una ley buena, dada por Dios. Sin embargo, en la época de Jesús, la ley se había malinterpretado al punto que se había perdido el sentido original de la ley. La ley ya carecía del sentido de la caridad. Incluso habían añadido 613 preceptos que hacían casi imposible vivir a los judíos de entonces. Entonces las personas vivían de verdad sobrecargadas, vivían de verdad fatigadas de tratar de cumplir una ley que se les hacía imposible. El Señor se presenta a Él mismo como el Maestro cuyo yugo es suave, es decir, viene a enseñarnos una nueva ley, la ley del amor. Una ley que efectivamente también es exigente, pero es una ley que deja vivir. Es una ley que le da sentido a la vida. En definitiva, es la ley del amor, la ley que de verdad libera. Y entendamos que para nosotros seguir los mandatos del Señor debe ser algo verdaderamente suave, algo verdaderamente hermoso. Entender que el mandamiento del amor es la norma que debe regir nuestra vida, se debe constituir en una profunda felicidad. Cuidado con ser cristianos que viven la ley del Señor con amargura, que no entienden la ley del Señor como liberación, sino que la entienden como yugo pesado. Estas personas tal vez puedan estar viviendo un excelente judaísmo, tal vez un excelente fariseísmo, pero no un excelente cristianismo, porque quien vive auténticamente la ley del amor se siente en verdad libre. Es el pecado el que esclaviza, es Cristo el que libera. Pero en un sentido espiritual, podemos entender también que estar cansados y fatigados es producto de vivir lejos de Dios. Cuando una persona vive en el pecado, ¿acaso no tiene un yugo demasiado pesado sobre sí? ¿Acaso el pecado no es sinónimo de esclavitud? ¿Acaso el pecado no es una carga pesada de la que nos debemos liberar? Pensamos en personas cargadas de pesos insoportables, de una conciencia que les acusa, cargados de tratar de llevar su propia vida en una completa autonomía sin Dios y que se encuentra con un peso insoportable. El Señor dice hoy, ven, deja esa carga, deja esa fatiga, que yo te haré descansar. Y esto nos lleva al segundo punto. Jesús es tu descanso. El Señor nos dice hoy que su ley de amor está hecha para liberar al hombre. Existe una enfermedad en la vida espiritual que se llama la asedia. Y es la enfermedad que consiste en una cierta tristeza por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pensar que cumplir la voluntad de Dios es algo pesado, que la cumplo porque Dios me lo pide, pero qué desgracia haber conocido la voluntad de Dios. Era mejor cuando estaba libre en el pecado. En realidad esto es no comprender adecuadamente lo que Dios nos pide, porque todo lo que Dios te pide es para tu bien.
Somos unos niños pequeños que muchas veces no entendemos que lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Lo entendemos los que somos padres, que en ocasiones pedimos a nuestros hijos que eviten ciertas cosas que a ellos pueden parecer fantásticas y sin embargo sabemos que les hace daño. Cuando maduran las personas se dan cuenta que todos los consejos de los padres tenían sentido y que no eran caprichos para hacerles la vida imposible, sino al contrario, eran leyes de amor que estaban orientando adecuadamente sus vidas y les estaban protegiendo. Cuando una persona madura en la vida espiritual, comprende que la ley de amor de Dios es una ley que libera, que lo que nos pide el Señor es para nuestro bien, que las cosas no son malas porque la Iglesia dice que son pecado. No, es al contrario. La Iglesia dice que son pecado porque son objetivamente malas. Es decir, no es que hay un capricho arbitrario que decide qué es bueno y qué es malo. No, objetivamente hay cosas que nos dañan, aunque muchas veces no lo logremos comprender. Entonces viene el Señor a consolar nuestro corazón, viene el Señor a mostrarnos que su ley libera. Después de hablar con centenares de personas que al terminar los retiros espirituales me dicen con lágrimas en sus ojos, me siento verdaderamente libre, me siento feliz, nunca había experimentado este gozo, esta alegría. Entonces es imposible no comprender estas palabras de Jesús. De verdad que el Señor nos da una profunda libertad. De verdad que la carga del Señor, el yugo del Señor es ligero. No estamos diciendo que seguir al Señor no implique cierta responsabilidad. Por eso el Señor dice que hay un yugo, Pero créeme, es mucho más ligero que el yugo del pecado. Tú decides si sirves al yugo del mundo, al yugo del demonio, al yugo de la carne, que terminan siempre esclavizando, el yugo del mundo que termina siempre aplastando ilusiones, esperanzas, que termina siempre arruinando vidas, arruinando la felicidad, o si te sometes al yugo amoroso de Jesús, que es una ley de amor que libera. Tercero, no temas acercarte a su corazón manso y humilde. El Señor conoce nuestra torpeza y no se irrita por ella. El Señor conoce nuestra debilidad y no se exaspera por ello. Por eso, Él aclara que su corazón es manso y humilde. Y lo dice precisamente para que, a pesar de las fallas, a pesar de los pecados, a pesar de que le hemos jurado 1000 veces que no volveríamos a caer y sin embargo estamos saliendo de la misa y volviendo a pecar al instante, el Señor nos invita a que no nos cansemos de acercarnos a Él, no nos cansemos de acercarnos a ese corazón que es manso, es decir, un corazón no irritable, a ese corazón que es humilde, es decir, un corazón no prepotente, que no te va a rechazar, que no te va a juzgar, al contrario, que siempre te va a perdonar. Es un corazón exigente, es un corazón que no te va a dejar en el pecado, es un corazón que no te va a dejar dormido en los brazos del mundo, el demonio, la carne, de la tentación. No, te va a exigir cada vez más, pero es un corazón que exige con una ternura que es imposible resistirle. Pero además el Señor nos pide que aprendamos de Él, que aprendamos de ese corazón, que nosotros también logremos tener un corazón manso y humilde para tratar con los demás y para ser instrumento de conversión para otros. Así pues, recordemos, ¿estás cansado y fatigado? Jesús es tu descanso. No temas acercarte a su corazón manso y humilde. Compromiso. Hoy repetiré durante todo el día esta oración. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.